Shalom, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Estamos en la parashá Bejucotai. Esta parashá está comprendida en Vaikra, Levítico capítulo 26, verso 3, hasta el capítulo 27, verso 34. En la Haftará tenemos Jeremías 16, 19, hasta Jeremías 17, verso 14. Lecturas sugeridas del Bri Hadashah para la Parashá Bejucotai tenemos Yohanan 14, verso 15 al 21. Yohanan capítulo 15, verso 10 al 12. Y Yohanan capítulo 1, verso 1 al 51. Bejucotai Misajín significa en mis estatutos. Amén. En esta parashá, Misajín, el Todopoderoso establece la condición de que si Israel cumple sus mandamientos, Él hará prosperar la tierra con fruto y dará seguridad a su pueblo dentro de ella. También dice que los enemigos caerán ante Israel y el Todopoderoso andará de nuevo entre su pueblo. Si Israel, por el contrario, no escuchare los decretos de Yuhei Bajei, su trabajo será en vano. La tierra no dará su fruto y los enemigos se enseñorearán de ella. Serán añadidas por ello nuevas plagas y bestias salvajes que arrebaten a los hijos y que destruyan el ganado y diezmen a los Bené Israel. Si aún con esto el pueblo persiste en no escuchar la voz de Yuhei Bajei, serán destruidos los lugares altos y los padres comerán la carne de sus hijos. También la tierra será asolada, lo que hará posible su descanso por todos los años en que no se le permitió descansar. Unos tropezarán con otros y la tierra y los enemigos los consumirán. Israel entonces confesará su pecado y se arrepentirán. Y el Todopoderoso recordará su pacto con Israel cuando lo sacó de Misraín. También cuando una persona haga voto en cuanto a la redención de personas, deberá estimar por cada uno una cantidad establecida por el Todopoderoso. Todo animal ofrecido al Boreolán será considerado muy kadosh. Una casa podrá ser consagrada al Todopoderoso, así como otras propiedades, las cuales podrán ser redimidas después. La tierra volverá al dueño en el año del Yobel. Las cosas consagradas al Todopoderoso no podrán ser rescatadas. El diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, es del Boré Olán. Mis amados ajín, de todo esto vamos a estar hablando verso por verso. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu v'nimotam etzivanu laxom v'divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach v'indru. Amén. Bendito es usted, Adonai Elohim nuestro, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah, por los méritos de Mashiach Yahshua Ben Israel. Amén, amén. Mis amados ajín, vamos a comenzar en el capítulo 26, verso 3, en la parashá Bejucotai. Dice: Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, escuche bien y ponga bien mucha atención. Aquí no dice que los guarden en el armario. Aquí se trata de obedecer la palabra de Yuhei Bajei. La palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es Jukotai, como hemos dicho antes, un mandamiento que es denominado Juk. Es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica y entendible a primera vista. Este es el tipo de mandamientos, mis amados ajín, que son los más difíciles para el hombre, porque no solamente tiene que esforzarse para cumplirlo, sino también tiene que librar una batalla en su mente a la hora de obedecerlo.
como no entiende bien la razón por la que tiene que cumplir ese tipo de mandamientos, la mente natural tiende a rebelarse y despreciar el hook. En el verso 15, verso 43. Por esta razón, Misajín, la mente que no ha sido transformada por la Torá no ayuda al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter hook. El hook es el mandamiento que más eleva al hombre espiritualmente, porque crea en el hombre una obediencia sin lógica. Nace Benishma, ¿recuerdan? Así que sin que la mente le apoye, así le obliga a subir a un nivel espiritual más alto. Dije bien, a subir, no a bajar. Mis amados Sajín, la obediencia al Huk tiene que ver con una relación de padre-hijo. El hijo no entiende porque el padre le ordena algo, pero obedece simplemente porque el padre lo ha dicho, no porque haya una explicación del por qué tiene que hacer esto o aquello. Mis amados aquí, nuestra obediencia al mandamiento Huk crea una relación de obediencia en un nivel más profundo en espíritu y en amor. Aunque no entendamos, obedecemos simplemente porque papá, Yuhei Bajei, nos lo ha dicho. Por lo tanto, el Huk nos eleva por encima de lo natural, a lo sobrenatural, de lo lógico. Así que, de lo que es obvio, Misajín, según el razonamiento humano, y nos lleva a una altura espiritual de relación y de revelación profundas con nuestro papá que está en el cielo. Los mandamientos de carácter Huk están íntimamente ligados con Mashiach. Por eso, Misajín, son tan importantes. Además, Misajín, de tener que enfrentar la resistencia para cumplir el mandamiento Huk, es nuestro cuerpo, este cascarón, y en nuestra mente, la Neshama. Recibimos también los ataques de los enemigos de la Torah. Como ellos no pueden entender la razón por la que fueron dados estos estatutos, se burlan de nosotros y de nuestro papá que está en el cielo, que nos dio la Torah para ser cumplida. Así que, Misajín, la tentación principal que tenemos es que dejemos de cumplir los mandamientos de carácter Huk. Esta es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamientos. Si andamos en los Hukim de Hashem y guardamos el resto de sus mandamientos poniéndolos por obra, no solamente estudiándolos como un libro de historia, o hablando de ellos o pensando en cumplirlos, eso no lo lleva a ningún lado, sino que verdaderamente transformándolos a una convivencia diaria en nuestras vidas. Entonces recibiremos todas las bendiciones que están involucradas en el pacto. Porque si usted quiere nada más las brajó, las bendiciones, y sin obedecer, pues está frito. Este verso, Misajín, empieza con una de las palabras más importantes de las escrituras, que es la palabra sí, condicional. En hebreo es ain. Esta palabra, Misajín, pone al hombre en una posición de autoridad para elegir. Con la entrega de la Torá, el hombre ya no es un esclavo, es libre. Tiene la libertad para elegir entre la bendición y la maldición. Tiene el poder en su boca, en sus manos para escoger entre la vida y la muerte. Esta autoridad, Misajín, fue dada al pueblo de Israel por medio del pacto en el Sinaí. Esto nos enseña, Misajín, que cada uno de nosotros tiene la capacidad en nuestras bocas y en nuestras manos para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero ese poder no lo tenemos en nosotros mismos, sino que Hashem nos lo ha dado por medio de la entrega de su Torah y los pactos a Israel. Usted es Israel, yo soy Israel. Tenemos ese poder que la Torah nos da.
Hemos recibido la autoridad para dirigir nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, Misajín. Y por medio de Mashiach, los gentiles podrán entrar en Israel y obtener los mismos privilegios. Nosotros podemos elegir cómo queremos que sea nuestro futuro. Es posible, Misajín, que nuestra situación pueda ser miserable por las maldiciones que nos hayan alcanzado por nuestros propios pecados, los pecados de nuestros padres y de nuestra nación, pero Hashem nos ha dado el poder para cambiar el futuro de nuestras vidas y de nuestra nación. ¿Cómo se manifiesta ese poder, Misajín? Bueno, por medio de una sola palabra. Sí. Si obedecemos los estatutos y el resto de los mandamientos, entonces nuestro futuro y el futuro de nuestra nación será cambiada. Tanto la obediencia como la desobediencia de un individuo puede cambiar el rumbo de una nación entera, Misajín. Tú y yo tenemos en nuestras manos el poder para cambiar esta nación. ¿Cómo? Por medio de la obediencia a los mandamientos de Yuhei Bajei. ¿Quieres cambiar tu vida para bien? Obedece los mandamientos que te aplican. ¿Quieres cambiar esta nación? Pon los hooks por obra. Si todos los demás pecan, tú no tienes que pecar por eso. Si todos los demás quebrantan la Torá, tú no tienes que quebrantar la Torá por eso. Tú puedes ir en contra de la corriente y ser diferente. Ser Kadosh, ser luz y sal. Este es el llamado, si quieres ser obediente, al Boreolán, a Yuhei Bajei, y Yuhei Bajei te ayudará a ser fiel en medio de una generación perversa y maligna. El poder está en tu boca, mi amado, mi amada, en tus manos. Úsalo, úsalo. La palabra sí empieza con la primera letra del alefato hebreo, la Aleph, la última letra de la sección de las bendiciones. En el verso 13 es la última letra del alefato hebreo, la Tav. Así que en estos versos, Misajín, hay un resumen de todo el mensaje de las escrituras, desde el principio hasta el final. Aleph Tav. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, si eres fiel, serás bendecido en todo sentido. La obediencia es la que trae bendiciones en nuestras vidas. La desobediencia trae maldiciones sobre la vida personal, familiar. Según las promesas de estos versos, ¿cómo? ¿Cómo puede lograrlo? Bueno, no es por medio del estudio de la Torá, tampoco es por medio de la oración sincera. Perdón, un ticún aquí. ¿Cómo puedes lograrlo? No es por medio del estudio de la Torá, tampoco es por medio de la oración sin cesar, ni es por medio de dar dinero a los pobres o a la obra de Hashem. No es por medio de la alabanza u otros sacrificios. Es por medio de la obediencia, Misajín. La obediencia es mejor que los sacrificios, como está escrito en 1 de Samuel 15, verso 22, que dice, y Shmuel dijo, ¿te complace Hashem tanto en ofrendas de ascensión y sacrificios como la obediencia a la voz de Hashem? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis amados ajín, la obediencia a la Torá de Moche es el camino a la bendición. La obediencia a los mandamientos que se encuentran en Bereshit, Shemó, Baikra, Números y Deuteronomio es el camino a la prosperidad. Como está escrito en Yahoshua 1, verso 7 y verso 8, que dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayáis.
Este rollo de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Bueno, aquí está un buen camino y el éxito en esta misma, de no apartarnos, de hacer los mandamientos de Yuhei Bajei. Alguno dirá, es imposible cumplir todos los mandamientos. Hashem no dio la Torá para que fuera cumplida porque el hombre no es capaz de hacerlo. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué papá del cielo dio una Torá al hombre que le es imposible cumplir? ¿No dice la misma Torá que el mandamiento no es demasiado difícil? Como está escrito en Devarim 30, perdón, en Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 16, que dice de esta manera, mire. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar a Shen tu Elohim, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Hashem tu Elohim te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Misajín, si fuera imposible cumplir la Torá, ¿cómo es posible que David Jamel le dice de sí mismo que era sadik, que era justo? Como está escrito de 2 de Samuel 22, 21 al 25, mire. Dice, Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos. Me ha recompensado, porque he guardado los caminos de Hashem y no me he apartado impiamente de mi Elohim. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y en cuanto a sus estatutos, no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él, y me guardó de mi iniquidad. Por tanto, Hashem me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Mis amados ajín, si fuera imposible cumplir la Torá, ¿cómo es posible que los padres de Johanán, Hamadbil, podían hacerlo? Como está escrito en Lucas, mire, capítulo 1, verso 6. Dice, ambos eran sadiquín delante de Elohim y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Adón. Otro dirá, la Torá es solo para el pueblo Yehudí, no para los gentiles. Si fuera así, misajín, entonces no habría pecadores entre los gentiles, ¿verdad? Como el pecado es la infracción de la Torá, si no hay Torá, no hay pecado. Primera de Yohanan 3, verso 4. Primera de Corintios 15, verso 56. Y Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 11. Misajín, si la Torá no es para los gentiles, tampoco hay pecado entre los gentiles. Y si no hay pecado entre los gentiles no necesitan ser salvos. Y el Mashiach murió en vano por ellos. Mediten esas palabras y esas preguntas. Capítulo 26, verso 4 dice, yo os daré vuestras lluvias en su tiempo, y la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. Recuerde que nosotros somos árboles también, mis amados ajín, así que demos fruto. El primer resultado de la obediencia, mis amados ajín, es que habrá lluvias desde el cielo en su tiempo. La lluvia en la tierra de Israel es muy importante. Si no hay lluvia, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, hay hambre y muerte.
Así que la bendición de la lluvia es fundamental para la vida en la tierra de Israel. Aquí también habla de la lluvia en su tiempo. Las lluvias principales en Israel caen en el otoño y en la primavera, en los meses de Tirri y Hesban. Viene la lluvia temprana, alrededor del mes de Nisan, viene la lluvia tardía. La lluvia temprana es la más fuerte y prepara la tierra para la siembra. La lluvia tardía es menos fuerte, pero más importante, porque ayuda a la cosecha a madurar correctamente. Estas dos lluvias, misajín, son las principales en la tierra de Hashem, como está escrito en en Deuteronomio capítulo 11, verso 14, que dice: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Estas lluvias temprana y tardía también son primera venida de Mashiach y segunda venida de Mashiach. En Joel capítulo 2, verso 23 dice: Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en Hashem vuestro Elohim, porque Él os ha dado la lluvia temprana justa, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. El principio es Mashiach. En Jacob capítulo 5, verso 7 dice: Por tanto, ajín, sed pacientes hasta la venida del Adón. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces, ¿qué habla? Que debemos de ser pacientes esperando a Mashiach, así como llegó en la primera venida, llegará en la segunda venida. Capítulo 26, verso 6 dice: Daré también shalom en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. La seguridad, misajín, en el verso 5 y la shalom son resultados de la obediencia a los mandamientos de Yuhei Bajei. Donde no hay obediencia a los mandamientos de Yuhei Bajei, no hay seguridad ni shalom. Como está en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, que dice: Cuando estén diciendo shalom y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Misají, no son los acuerdos políticos de shalom y seguridad que traen a shalom, a la seguridad al mundo, sino la obediencia, misají. La obediencia es la que trae la shalom al ser humano, ¿sí? La obediencia a los mandamientos que están escritos en la Torá de Moshe, primeramente del pueblo yehudí, pero también para el pueblo gentil. Solamente la obediencia a los mismos traen la shalom en el ser humano. Capítulo 26, verso 9 dice: Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y estableceré mi pacto con vosotros. ¿Qué pacto? ¿Qué pacto? Misajín, según Rashi, aquí se habla del nuevo pacto que Hashem establecería y que nunca podrá ser quebrantado, como está escrito en Jeremías 31, verso 31 al 34, que también está en Hebreos, que dice: He aquí vienen días, declara el Adón, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraín. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Hashem. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi Torah dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: Conoce a Shen, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado.
Aleluya. Mis amados ajín, capítulo 26, verso 11 dice, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Aquí, mis ajín, la morada se refiere al templo, porque el Mishkan ya estaba entre ellos. También es una alusión al cuerpo del Mashiach, que es la morada de Hashem, como está escrito en Yohanan, capítulo 1, verso 14. Por eso cuando uno hace la Tevilá, es en- entrar al templo, al Mashiach. Cuando uno hace la inmersión, está entrando a ese templo, a ese Mishkan, que conecta el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Y la palabra fue hecha carne y puso su morada entre nosotros. Y vimos su cabot como la del unigénito de Lava, Mashiach, lleno de Gesed y de Emet. En tercer lugar, es una referencia a la nueva Jerusalén que descenderá sobre la tierra después del reinado mesiánico, como está en Revelaciones, capítulo 21, verso 1 al 4, que dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad Kadosh, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Elohim, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el Mishkan de Elohim está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Elohim mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Aleluya. Cuando dice, y mi alma no os aborrecerá, aquí misajín el aborrecimiento del alma de Hashem implica la expulsión de la tierra, para que tenga una idea. Capítulo 26, verso 2 dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Aquí, misajín, esta es la mayor bendición que existe. Tener la presencia de Elohim en medio de nosotros. Este texto, misajín, nos enseña que la presencia de Elohim se manifiesta como un resultado a la obediencia a los mismos, a los mandamientos de Yuhei Bajei. Como la presencia de Mashiach es la expresión del Abba entre los hombres. Cuando él caminó entre los hombres, Hashem caminaba entre los hombres en su agente, como está escrito en Yesayahu 7:14, que dice, por tanto, el Adón mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel. Ima quiere decir mamá, y Noel quiere decir él. Él, hablando en singular. Mateo capítulo 1, verso 22 y 23 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Adón había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel, que traducido significa Elohim con nosotros. Ahí está. La Ima y él. En Yohanan 14, versos 9 al 11 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Abba. Como dices tú, muéstranos al Abba. ¿No crees que yo estoy en el Abba y el Abba en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Abba que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Abba y el Abba en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Aleluya. Capítulo 26, versos 14 y 15 dice, pero si no me escucháis y no hacéis todos estos mandamientos y despreciáis mis estatutos, Ucotai, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no cumplir todos mis mandamientos, para quebrantar mi pacto, aquí misajín, este texto habla de las consecuencias de la desobediencia al pacto. Como hay un pacto entre Hashem e Israel, hay condiciones y consecuencias para la convivencia entre ambos.
La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios del pacto es la obediencia a los misbó, a los mandamientos de Yud, Hei, Ba, Hei. Misajín, las consecuencias de la obediencia son las bendiciones. Las consecuencias de la obediencia son las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia son las maldiciones. En total hay 49 calamidades en este capítulo, que son 7 veces 7. El mismo texto nos invita a hacer 7 subdivisiones donde se puede encontrar 7 calamidades en cada uno. En los versos 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33 y 36 y 39. Según el Midrash Mishakim citado por Rashim, en los versos 14 y 15 se pueden encontrar 7 pasos de apostasía que causan que cada vez haya 7 correcciones. Los 7 pasos son estos, ponga atención. Número 1, no me escucháis, no estudiar la Torah. No hacéis todos mis mandamientos, no obedecer los mandamientos. Despreciáis mis estatutos, despreciar los que obedecen. Vuestra alma aborrece mis ordenanzas, odiar a los estudiosos de la Torá, a fin de no cumplir, intentar de hacer que otros no cumplan la Torá. Todos mis mandamientos, negar que los mandamientos fueron dados por Elohim. Quebrantar mi pacto, negar la existencia de Elohim. Tengamos cuidado de eso, que todo sea positivo y no negativo, misajín. Capítulo 26, verso 16 dice, yo, por mi parte, os haré esto, pondré sobre vosotros terror súbito, con aquí, consunción y fiebre, que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. Esto es terrible, misajín. Según Rashi, la consunción es una enfermedad que consume la carne después de haberla hinchado. Capítulo 26, verso 18 dice, si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como castigaré es yazar, que significa corregir, disciplinar, sufrir. Este texto nos enseña que Hashem manda estos sufrimientos con el fin de producir teshuvah, arrepentimiento, en el pueblo, para que le obedezca. Es el mismo propósito que cuando un padre corrige a su hijo para que aprenda a comportarse correctamente, como está en Hebreos, capítulo 11, versos 5 al 11, mire. Dice, ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Adón, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Abba de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos no disciplinaban por pocos días, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su kedushá, de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Aleluya. Imagina el propósito de Hashem para enviar las maldiciones que vienen como consecuencias de la desobediencia es
corregir la conducta del pueblo. Cuando dice, entonces os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Aquí, como hubo 7 pecados de apostasía, hay 7 correcciones tormentosas, para que mediten eso. Capítulo 26, verso 23 dice, y si con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra mí, aquí me saqué la misma palabra yazar, que aparece en el verso 18, aparece también en este verso. Aquí fue traducida en la Taná como os enmendáis y en la Reina Valera como fuereis corregidos. La misma palabra, misaquín, también aparece en el verso 28. Esto nos enseña que el propósito de estas maldiciones no es tanto castigar, condenar o rechazar a los desobedientes del pueblo de Hashem, sino corregirlos para que se vuelvan de sus malos caminos a su papá que está en el cielo y que obedezcan su Torah. Capítulo 26, verso 24 dice, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros, y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados. Aquí Misajín, nuestro papá de los cielos, va aumentando la severidad de la corrección cada vez más. Si el pueblo se obstina a pecar, esto es un ejemplo para aquellos padres que tienen hijos rebeldes. Si la rebeldía no es corregida en el hijo, hay que ir aumentando las medidas de corrección hasta que haya una humillación en el hijo. Cuanto más temprano se haga esto en el hijo, más fácil es domar su rebeldía. Así como Hashem educa a sus hijos, así nosotros educamos a nuestros hijos. Capítulo 26, verso 25 dice, y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Ojo aquí, misajín, todos estos desastres han venido sobre los Bnei Israel precisamente por causa del pacto que hay. Ser privilegiado implica también tener una mayor responsabilidad. Del que ha recibido mucho, más se le demandará. Como está en Romanos capítulo 2, mire. Romanos capítulo 2, verso 9 al 11. Dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El Yehudí primeramente y también el griego, pero Kabot y honor y shalom para todo el que hace lo bueno. Al Yehudí primeramente y también al griego, porque en Elohim no hay acepción de personas. Aleluya. Capítulo 26, verso 28 dice, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Aleluya. 7 veces, 7 milenios. La expresión 7 veces aparece 4 veces en este capítulo. Podríamos multiplicar 7 por las 4 y llegar al resultado de 28. Esto nos puede dar una pista de que el pueblo de Israel o parte de él tendría que sufrir el exilio bajo la opresión de las naciones durante 28 siglos. La primera invasión que trajo la deportación de las 2 tribus y media, Reubén, Gad y la media tribu de Manashe, ocurrió en el año 733, 732 antes de la era común. Fue hecha por el rey de Asiria, Tilgat-Pilneser. Primera de Crónicas 5, verso 26. De esto aprendemos, misajín, que el pueblo de Israel ha estado sufriendo por causa del exilio durante 28 siglos. Siglos. Desde entonces hasta ahora. Para que vaya meditando. Capítulo 26, verso 31 dice, también dejaré en ruinas vuestras ciudades desoladas, vuestros santuarios, y no oleré vuestros suaves aromas. Aleluya.
Isajín aquí habla de la destrucción de los dos templos y de todo tipo de lugares sagrados, sinagogas y casas de estudio. El concepto de la destrucción del templo no aparece por primera vez en los profetas, sino aquí en la Torá de Moche, como una pequeña semilla. Oseas 8:1, Miqueas 3:12, Isaías 64, versos 10 y 11, Jeremías 26, verso 18, capítulo 30, verso 18, Daniel 9:26. Isaías, los profetas no introducen cosas nuevas, sino desarrolladas las cosas que ya están en la Torah de Moche. Algunas de ellas escondidas, ¿sí? Pero solamente reveladas por el Boreolán. Capítulo 26, verso 33 dice, a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestras tierras será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Mis amados ajín, aquí es anunciado el exilio del pueblo. El exilio es un resultado de la desobediencia a los mandamientos de Yuhei Bajei, especialmente de los mandamientos de los años sabáticos y de la idolatría. Si el Yehudí tradicional hubiera sido aceptable para Shen, entonces el exilio hubiera terminado hace mucho tiempo. Capítulo 26, verso 40 y 41 dice, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedería con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, aquí Misajín, para que haya una restauración total del pueblo de Israel, es necesario una teshuvá, un arrepentimiento y confesar también el pecado. No solamente los pecados personales, sino también los pecados cometidos por los antepasados, como está en Daniel capítulo 9, verso 1 al 19, miren. Dice, en el año primero de Dereyavesh, hijo de Ahasverosh, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra de Hashem, que fue revelada al profeta Yermiyahu, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Elohim, el Adón, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Hashem en mi Elohim, e hice confesión y dije, ay Adón, Elohim grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Adón, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Yehudá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti, oh Hashem. Nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Adón nuestro Elohim pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra él y no hemos obedecido la voz de Hashem, nuestro Elohim,
para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu Torá y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moshe, siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él, y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la Torá de Moshe, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor de Hashem, nuestro Elohim, apartándonos de nuestra iniquidad y presentando atención a tu Emet. Por tanto, Hashem ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros. Porque Hashem, nuestro Elohim, es Sadik en todas las obras que ha hecho. Pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Adón, Elohim nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Midraín con mano poderosa, y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Adón, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu Kadosh monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Elohim nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor de ti mismo, oh Adón, inclina tu oído. Elohim mío, escucha, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Adón, escucha. Adón, perdona. Adón, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Elohim mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aleluya. Mis amados aquí, el profeta Daniel había leído en el libro del profeta Yermiyahu que el exilio babilónico tenía que durar 70 años. Por eso se aferró a esta promesa de Baikra 26, verso 40 al 45, y confesó sus propios pecados y los de sus padres y su pueblo. Lo mismo hizo Neheyá, según como está en Nehemías, capítulo 1, versos 5 al 6, miren. Nehemías dice, y dije, te ruego, oh Adón, Elohim del cielo, el grande y temible, Elohim que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mis amados ajín, si los hombres adiquín de esa generación que pudieron generar el regreso y la restauración del 10% de los Yehudim del exilio babilónico, necesitaban hacer este tipo de confesiones. ¿Cuánto más necesitamos confesar nuestros pecados y los pecados de nuestros padres en esta última generación, para que venga la redención que finalmente hará que todos los hijos de Israel vuelvan a la tierra de nuestros padres? O si cuando dice, o si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades.
Aquí, Misajín, por primera vez aparece aquí el concepto de un corazón incircunciso. El contexto nos muestra, Misajín, que un corazón incircunciso es un corazón de una persona que no está viviendo en el pacto en obediencia. También indica que es un corazón altivo que no se ha humillado. La incircuncisión también implica insensibilidad a los impulsos divinos para no poder devolver el ajabar recibido. Además, Misajín, aprendemos que un corazón incircunciso es uno que no quiere obedecer la Torá. Un corazón incircunciso, por lo tanto, es un corazón a una persona que vive en el pacto en obediencia. Es un corazón humilde que se somete. Es un corazón sensible a los impulsos que vienen del Ruaj y devuelve la Javá recibido. Y es un corazón dispuesto a obedecer la Torá. Así debemos de ser usted y yo. Capítulo 26, verso 42, en la Parashá Bejucotai, con ustedes el Yohanan, dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Misajín, el pacto con los tres patriarcas es la base para que Hashem actúe con sus descendientes. Capítulo 26, verso 44 dice: sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Hashem Solojín. Aquí, Misajín, aquí vemos que el pacto que ha sido hecho con los padres, con nuestros Aboteinon, no puede ser quebrantado por Hashem por muy desobedientes que sean los Benei Israel. Aunque muchos de ellos hayan quebrantado su pacto, él ha sido fiel y no quebrantará el pacto. Capítulo 26, verso 45 dice: sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Misraín a la vista de las naciones, para ser su Elohim. Yo soy Hashem. Mis amados Ajín, cuando los hijos de Israel están en las tierras de sus enemigos, el Todopoderoso promete acordarse del pacto que fue hecho con sus antepasados cuando salieron de Misraín. Este texto, mis Ajín, nos enseña que todas estas calamidades tenían que venir sobre los Bene Israel por causa de su desobediencia a los misbod de Yuhei Bajei. Estas fueron las condiciones, mis Ajín, y consecuencias estipuladas en el contrato entre Hashem y el pueblo, por el contrato aquí, pero el contrato no termina allí. Hay una cláusula que habla de restauración después de todas las correcciones. Esta cláusula, misajín, es también parte de las promesas del pacto del Boreolán, que ha cumplido su parte del pacto en expulsar a los Bene Israel de la tierra por su desobediencia. Y él cumplirá también su parte del pacto que dice que los va a restaurar de nuevo, como está en Deuteronomio capítulo 30. Hay más detalles de cómo será restauración, cómo será esta restauración. Lo puede mirar en el verso 1 al 10, para que vaya teniendo una idea más clara. Cuando dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde Hashem tu Elohim te haya desterrado, y vuelvas a Hashem tu Elohim, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces Hashem tu Elohim te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde Hashem tu Elohim te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí Hashem tu Elohim te recogerá, y de allí te hará volver.
y Hashem tu Elohim te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, Hashem tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Hashem tu Elohim pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás a escuchar la voz de Hashem, y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Escuchar la voz de Hashem es como estar como Adán y Java antes de pecar, para que tenga una idea. Entonces Hashem tu Elohim te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues Hashem de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tu saboteino. Si obedeces a la voz de Hashem, tu Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están inscritos en este libro de la Torah. Y si te vuelves a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Mis amados Ajín, si Hashem cumplió la primera parte del pacto, ¿quebrantará la última parte de él? De ninguna manera. Así que Misajín, los que enseñan que el pacto entre Hashem e Israel haya sido abolido o pasado a la historia o sustituido por el nuevo pacto en la sangre de Mashiach, no conocen la fidelidad de aquel que promete y cumple, el que ha cumplido todo lo que ha prometido hasta ahora, y cumplirá el resto también. Amén, bi amén. Misajín, si los hijos de Israel recibieron estas maldiciones por tener una actitud de desprecio contra los mandamientos de la Torah de Moshe, ¿cómo creen que los que reclaman las bendiciones de las Escrituras en el nombre del Mashiach, que van a ser bendecidos, si siguen con su actitud de desprecio contra los 613 preceptos o mandamientos? No hay bendición sin obediencia a los mandamientos. El Mashiach no vino para liberarnos de la Torá, sino de la maldición de la Torá, como está en Gálatas 3:13, mire. El Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Él se hizo maldito por nosotros. Y Sajín, la maldición de la Torá es la que cae sobre cada persona que desobedece los mandamientos de la Torá. Para que el Mashiach pudiera liberar al hombre de la maldición que está dictada en la Torá sobre los que son desobedientes, él tenía que tomar nuestra maldición que nos correspondía por causa de nuestra desobediencia. Así que mediten esas palabras. Por, por causa de la desobediencia. Él tenía que tomar nuestra maldición. Para que la bendición pudiera venir sobre nosotros, era necesario cambiar nuestro corazón para que fuera obediente a los mandamientos de Yuhei Bajei. Y así, cuando nos arrepentamos de la desobediencia, somos liberados de las maldiciones de la Torá. Y podremos recibir las bendiciones de la Torá por medio de nuestra obediencia que el Mashiach ha generado en nuestro interior. Eso es si tiene usted a Mashiach, y si no lo tiene, comuníquese con un servidor para ayudarle a entrar por esa puerta que es Mashiach. Mire lo que dice en Romanos 1:5. Dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, que viene de los apóstoles, para promover la obediencia a la emuná, una, una fe hebrea y
judía entre todos los gentiles por amor a su nombre. Mire lo que dice en Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Elohim que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza que es la Torá, a la que fuisteis entregados, y habido sido libertados del pecado de la infracción de la Torá, os habéis hecho siervos de la justicia expresada en los mandamientos. En Ezequiel 36, verso 26 al 27, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un roaj nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi roaj y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Romanos 16, 25 al 27 dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi buena nueva y a la predicación de Mashiach, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme a los mandamientos de Elohim, el Eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia del Emuná, al único y sabio Elohim, por medio de Mashiach, sea la cabot para siempre. Amén. Capítulo 27, verso 2 dice, habla a los Bene Israel y diles, cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas a Shen, ponga atención aquí, después del capítulo largo que habla de todas las calamidades que sobrevendrán sobre los Bene Israel por causa del desprecio contra los mandamientos, ahora vienen unas instrucciones sobre los votos. Cuando los hijos de Israel estén en situaciones de mucha angustia, varios de ellos querrán hacer votos de entrega a Shen. Es más fácil, Misajín, ser devoto al Todopoderoso estando en problemas que cuando las cosas van bien. El hombre tiende a olvidarse de Hashem cuando su estómago está lleno, ¿verdad? O cuando tiene mucho dinero y está ganando bien y que tiene un negocio próspero, pero está vacío por dentro, porque toda esa riqueza y sus millones se van a quedar en esta tierra. Pero cuando usted pase de esta vida a la otra vida, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque su cuenta bancaria no está allá. Y si no tiene buenas cualidades, va a estar frito en el gainón. Pero cuando está enfermo y pobre, clama al cielo y hace promesas. Este capítulo regula ciertos tipos de promesas que una persona pueda hacer en ciertos momentos de su vida. Desde votos para entregar dinero que representan el valor de una persona material hasta votos para entregar casas. Así que mediten eso. Puede cobrarle caro el Boreolán porque usted está mirando la necesidad de sus hermanos y usted tiene cerrada su mano y le puede cerrar la llavecita y quedarse sin nada. En lugar de entregar el alma, que es inmaterial, se puede entregar un dinero que representa el valor de esa alma. Pero como hemos dicho anteriormente, Misajín, el valor del alma de una persona es demasiado alto para poder ser redimida, para que nunca vea la muerte. Puede mirar el Salmo 49, verso 7 y verso 8. Por lo tanto, aquí se trata de un precio simbólico que la Torah pone sobre el alma de una persona. Si alguien quiere donar su vida al templo, podrá hacerlo representativamente en forma de dinero. Un Midrash dice, si donaras el valor de una persona, lo consideraré como si la hubieras sacrificado. ¿Te da una idea? Con la muerte. Capítulo 27, verso 3 al 4 dice,
Si tu valuación es de varón de 20 hasta 60 años, entonces tu valuación será de 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. O si es de una mujer, tu valuación será de 30 ciclos, perdón. Isajín, el valor de aquí es presentado que tiene que ver con el precio de una persona, si hubiera presentado en la venta de esclavos, sino con un precio fijo que estipula la Torá según el sexo y la edad. Tampoco se debe de entender como si ciertas personas tuvieran más valor que otras, o como si el hombre tuviera más valor que la mujer, porque todos tienen el mismo valor delante de Hashem. Para que una persona pueda dar dinero en representación de su alma, tendrá que hacerlo según su capacidad para producir bienes materiales. Ponga atención. Los que tienen más fuerzas físicas tienen más posibilidad de producir riquezas por medio de su trabajo físico. Así que el varón que tiene entre 20 a 60 años tiene que pagar más que cualquier otro, porque en esa edad tiene su máxima capacidad para producir dinero mediante su trabajo físico. Una mujer con la misma edad normalmente no tiene la misma capacidad física y por lo tanto la Torá no exige tanto de ella para que no se sienta inferior al hombre si no puede llegar al mismo nivel de producción. La Torá acepta las ofrendas según la capacidad de cada uno, como está en 2 Corintios 8:12, que dice, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Este texto, Misajín, también nos enseña que en cuanto a la evaluación del alma, el pobre no es visto como inferior al rico, sino todos los que tienen cierta edad y sexo están evaluados por igual. Sin embargo, si alguien es pobre y desea entregar un dinero conforme a la evaluación de su alma, puede hacerlo con menos dinero, según el Cohen lo estipule. Y en ese caso, Misajín, le es contado delante de Hashem como si hubiera puesto todo el precio, en el verso 8. Según Ramban Misajín, todo el dinero donado a Hashem en concepto de valores de las personas fue utilizado para las reparaciones del templo. Ponga atención. Capítulo 27, verso 5. Dice, si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu evaluación será de 20 ciclos para un varón y de 10 ciclos para una mujer. Aquí, Misajín, un niño de 5 años no puede pronunciar un voto para pagar dinero en el templo según la evaluación de su alma. Esta evaluación es para un adulto que desea dar dinero por el alma de un niño o de una niña que son menores de edad. Lo mismo sucede con los niños de 1 mes hasta 5 años. Si una alma puede ser sustituida con dinero, y Taf hubiera podido dar dinero en lugar de su hija, cuando se equivocó al hacer una promesa errónea delante de Hashem, jueces 11, por no conocer bien la Torá, destruyó una vida humana en vano. Los sabios discuten si él debiese haber sido obligado o no entregar el valor equivalente a su hija. Como hizo una promesa contraria a la Torá, podía considerarse nula sin que se requiera el pago del valor de ella. Para que tenga una idea. Capítulo 27, verso 12 dice, y el Cohen lo evaluará como bueno o como malo, como tú. El Cohen lo evalúes, así será. Aquí, Misajín, este texto nos enseña que el libro de Vayikra, Levítico, fue escrito en primer lugar a los Kohanim. Por esto, este libro ha recibido también el nombre de Torah Kohanim, la Torah de los
sacerdotes mal llamados. Capítulo 27, verso 21 dice, y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado a Shen. Como campo dedicado será para el Cohen, como posesión suya. Aquí, misajín, las cosas consagradas a Shen son entregadas al templo a los Kohanim. Capítulo 27, verso 28 dice, sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para Hashem de lo que posee, sea hombre o animal o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima a Hashem. Mis amados Ajín, Hashem valora muchísimo las cosas y las personas que le son dedicadas, si vienen de un corazón devoto. Por esto son elevadas al nivel más alto de Kedushá, de santidad, y solo pueden ser utilizadas por los Kohanim. Primera de Samuel 1, 24 al 28. Capítulo 27, verso 30 dice, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra o del fruto del árbol, es de Hashem, es cosa Kadosh, Hashem. Aquí, misajín, esta es la primera vez que se menciona la entrega del diezmo como un mandamiento directo. Sin embargo, misajín, el diezmo es un principio que viene desde el inicio de la creación, cuando el hombre no podía comer de todos los árboles que trabajaba. Parte del trabajo no se come, sino se entrega al Boreolán, a Shen, a Yuhei Bajei. Este texto nos muestra, misajín, que el diezmo realmente es de Yuhei Bajei. No es que el hombre entregue el diezmo como una ofrenda, sino simplemente le da al Boreolán lo que es suyo. Este texto nos enseña, misajín, que el diezmo de todo el producto de la tierra pertenece al Boreolán. Esto no significa, misajín, que hay que dar el diezmo de todo lo que hay en el campo, sino de todo lo que el dueño coseche de su campo o de sus árboles. El diezmo se da de lo que uno trae al almacén de su casa. Capítulo 27, verso 32 dice, todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Boré Olán. Aquí, misajín, el diezmo también se entrega de los animales. El diezmo de los animales es apartado una vez al año para ser llevado a Jerusalén y ser ofrecido en el altar. Solo se entrega la sangre y las partes designadas para el sacrificio, pero la carne es comida por el dueño y su familia. Estas dos áreas, el fruto de la tierra y el aumento de los animales, representan todo el trabajo productivo del hombre. Por lo tanto, el hombre debe dar el diezmo al Boreolán de todo lo que gana, como está escrito en Lucas 18:12, mire. Doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Sí? A los que decían que dinero no era, aquí se caen sus palabras rebeldes que no quieren someterse al Boreolán y obedecer sus mandamientos. En Mateo, en Matiteyahu, dice Mateo 23:23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, la sedacá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. El Mashiach Misajín está enseñando que uno debe dar el diezmo incluso de las hortalizas de poca producción. Mis amados Ajín, en esta parashá se encuentran los mandamientos 350 hasta el 361 de los 613 mandamientos. Precepto de que un individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de su persona debe entregar el monto de esa evaluación. Vaikra 27:2. Prohibición de
intercambiar animales destinados para una ofrenda, Vaikra 27:10. Preceptos de que si se intercambian los animales para ofrenda, los dos animales que quedarán consagrados, Vaikra 27:10. Precepto de que el individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de un animal entregue el monto que el Cohen determine, Vaikra 27:11 y 12. Precepto de que el individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de una casa entregue el monto que el Cohen determine más un quinto si que desea redimirla. Vaikra 27:14. Precepto de que el individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de un campo entregue el monto que el Cohen determine. Vaikra 27:16. Prohibición de intercambiar animales consagrados de una ofrenda o otra, Vaikra 27:26. Precepto de que algo declarado como jerén, propiedad vedada, debe ser entregado al Cohen, Vaikra 27:28. Prohibición de vender una tierra declarada como jerén, sino que debe ser entregada al Cohen, Vaikra 27:28. Prohibición de Prohibición de redimir una tierra declarada como Jerén, Vaikra 27:28. Precepto de dar cada año el diezmo de animales domésticos permitidos, Vaikra 27:32. Prohibición de vender el diezmo de animales domésticos permitidos, sino que debe ser comido en Jerusalén, Vaikra 27:33. Mis amados Ajini, después de haber terminado un libro de la Torá, decimos, Hazaj, Hazá, Benin, Hazé. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Mis amados Sajín, pues aquí ha terminado la última parashá del libro de Baikra. Por favor, que el Abba le mueva a misericordia y que usted haga que comparta este material y que se suscriban a este su canal para poder llegar a más almas. Amén. Un abrazo a la distancia, todo lo bueno para usted, para su familia. Gracias por acompañarme en esta lectura de la parasha. Amén. Shalom urajo. Lejitrao. Hasta la próxima.